Interesante, y nosotros ahora ya sí pasamos al siguiente análisis. Indicamos, hoy es un día algo más tranquilo en referencias macroeconómicas. Aún así hay algunos aspectos clave sobre los que queremos poner el foco, y lo vamos a hacer con Javier Casares, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Javier, muy buenas. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. Indicábamos que hoy, por ejemplo, sobre la mesa teníamos una referencia macroeconómica en Europa, como ha sido el IPP de Alemania. Hemos visto que comienza a caer en términos mensuales. Además, nos llama poderosamente la atención porque es una caída de más del 4% y se esperaba apenas en torno a medio punto porcentual de caída. Claro, nosotros nos estamos preguntando qué nos indica esta caída, hasta qué punto podemos ser optimistas y hasta qué punto podemos interpretarlo como una señal de deflación en medio del entorno en el que nos encontramos. Bueno, efectivamente, el entorno se basa en la incertidumbre. Hoy en día se puede decir que estamos en la época de la incertidumbre y entonces los datos se convierten en variables. Prácticamente no hay datos porque inmediatamente varían como consecuencia prácticamente de que están sobre nosotros casi los jinetes del apocalipsis, ¿no? Porque tenemos la peste, tenemos una falta de crecimiento enorme, tenemos unos problemas de costes energéticos enormes y entonces, bueno, pues es muy difícil realizar predicciones. Pero efectivamente parece que hay una tendencia a la desinflación. Es decir, no a que caigan los precios, pero que en términos relativos vayan disminuyendo sus niveles de subida, ¿no? Y entonces, hay que tener en cuenta que Alemania es un país que tradicionalmente siempre ha sido muy temeroso de la inflación, con lo cual esas tasas de inflación tan altas que había alcanzado pues eran muy peligrosas y muy dañinas para la economía, porque es un país, insisto, que siempre ha tenido mucho temor a la inflación, siempre ha adoptado, antes incluso la Unión Europea, el Banco Central de Alemania era extraordinariamente cauteloso en esta materia, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay indicios de que poco a poco se va frenando la inflación. Bueno, mientras tanto sí que es cierto que por parte de los bancos centrales seguimos recibiendo mensajes, sobre todo de advertencia de que tampoco nos vengamos arriba con el optimismo, al menos no mucho, cada vez que vemos alguna cifra que nos pueda indicar que podemos empezar a serlo, pero siempre, bueno, de forma algo comedida, o al menos de la forma más comedida posible. Y, por ejemplo, pues hoy Philip Lane, uno de los miembros del Banco Central Europeo, que suele tirar más hacia el lado suave, hacia el lado paloma y no tan agresivo quizás, sí que nos ha dicho que la inflación, en pocas palabras, va para largo. Dice, vamos a seguir viendo dinámicas de inflación en 2024 y 2025. Es más, el propio Banco Central Europeo ya nos ha dicho, no esperamos que realmente nuestras actuaciones en relación a la subida de tipos de interés empiecen a tener un efecto sobre la inflación, al menos hasta finales de 2023. Así que nosotros podemos interpretar que tenemos inflación para rato. La cosa es en qué punto, aunque tengamos inflación para rato, podemos empezar ya a hablar de un pico en esta inflación. Exactamente, ese es el tema. ¿En qué momento ya se puede hablar de que se ha alcanzado un pico y de que poco a poco se va desacelerando? Porque evidentemente la inflación no va a bajar al 2% o no es previsible por lo menos en los próximos tiempos, pero sí se puede bajar de esas cotas que estamos prácticamente en 2 dígitos, ¿no? Entonces, asimilarnos más pues a unos niveles de inflación que estén en torno al 5, 6, 7%. Y yo creo que, claro, la Reserva Federal en Estados Unidos y los bancos centrales europeos son también extraordinariamente cautelosos. Realmente los bancos centrales no se mueven por otros objetivos de política económica, como puedan ser el crecimiento o el empleo, o ni mucho menos la conservación del medio ambiente o la calidad de vida, sino que se mueven estrictamente por la inflación, ¿no? Y entonces, por eso, inmediatamente, en cuanto ven tensiones inflacionistas, pues recurren digamos, al remedio fácil y más ortodoxo, que es la subida de tipos de interés. Por cierto, estamos, como decimos, a un día de conocer las nuevas previsiones de la OCDE. Va a ser mañana cuando se van a presentar y, por supuesto, pues vamos a estar muy pendientes
hasta qué punto podemos llevarnos algún mazazo las economías mundiales respecto a las perspectivas de crecimiento para 2023. Javier, ¿cómo crees que podríamos ver estas nuevas previsiones? Sobre todo en el caso de Europa, ¿qué entorno podemos esperar? Entiendo que nos van a confirmar ya una recesión a cal y canto. También aquí la pregunta está en cuán profunda será esa recesión. Sí, bueno, insisto que yo creo que es importante tener en cuenta la incertidumbre que existe, porque aquí en cualquier momento pueden cambiar 2 o 3 variables, por ejemplo, que se frene la guerra en Ucrania, que haya un cambio sistemático en las políticas económicas, que haya algún otro tema sanitario, por ejemplo, que puede influir muy positivamente o bien incluso muy negativamente. Pero en ese contexto de incertidumbre, yo sí me atrevo a señalar que la tendencia es a una recesión suave. Yo creo que va a haber una recesión suave en 2023. Entonces, claro, si estas variables que he citado se aceleran en sentido negativo, pues la recesión dejará de ser suave y será una recesión mucho más profunda. Pero si se logra, digamos, que todos estos elementos externos frenar su incidencia sobre el crecimiento económico y sobre el empleo, pues podemos entrar, digamos, en una recesión suave, que yo creo que es lo más previsible. ¿Y esta recesión suave qué puede suponer para el Banco Central Europeo en ese mandato de garantizar la estabilidad de precios y, sobre todo, de atajar la inflación? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo, insisto, solamente se preocupa de la inflación y entonces no tiene, entre comillas, no tiene demasiado interés ni en el empleo ni en el crecimiento económico. Digamos que su ocupación, su negociado, si se me permite la expresión coloquial, pues es el tema de la inflación. También es verdad que hoy en día hay una gran confusión entre los objetivos de política económica, porque a veces nos dicen, bueno, no, si es que vamos a conseguir crecimiento sin inflación y encima mejorando el medio ambiente y bajando el desempleo y claro, normalmente entre los objetivos siempre hay conflicto. Entonces, conseguir más crecimiento normalmente es inflacionista. Conseguir mejor empleo normalmente es algo inflacionista también. Si queremos frenar la inflación, tenemos consecuencias negativas sobre el empleo y sobre el crecimiento. Entonces yo creo que los decisores de política económica, los políticos, tienen que contar esto, ¿no? Y decir lo que ocurre, ¿no? Igual lo ocurre con los instrumentos, ¿no? Que a veces nos dicen, no, si vamos a bajar los impuestos y al mismo tiempo subir los gastos públicos y al mismo tiempo no endeudarnos. Bueno, esto es imposible porque hay un elemento que se llama la restricción presupuestaria del gobierno, que consiste en que el gobierno se tiene que financiar con algo, como el cabeza de familia, como en una familia, que hay que financiarse de alguna manera. Y entonces, o le damos a la máquina los billetes, que está prohibido, o bien recurrimos a los impuestos, o bien recurrimos al endeudamiento. Y esto es lo que determina el gasto público. Es que no hay más, ¿no? Entonces, yo creo que sobre estas cosas a veces hace falta un poco de pedagogía, ¿no? De explicarlas, ¿no? Porque es que si no, se van contando cosas de que se puede, y luego no se puede. Por no hablar, que también se podría hablar, de que una parte importante del gasto, por desgracia hoy en día, que es lo que está ocurriendo con los fondos europeos, pues son gastos con un componente de despilfarro muy elevado. Pues nosotros nos quedamos con esas claves. Bueno, veremos hasta qué punto. Mañana tenemos unas previsiones, supongo que en línea con las últimas que hemos estado recogiendo también por parte de distintos organismos, colectivos de economistas. Pero bueno, en cuyo caso veremos qué ocurre y, como siempre, como bien apuntabas, Javier, con la incertidumbre como premisa de que al final todo, el escenario, el tablero que tenemos en estos momentos, puede cambiar en cualquier momento de un golpe. Así que Javier Casares, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables.